Hoy tenemos la presencia de Sebastián Puig Soler. Sebastián es un asociado nuestro, un conferenciante al que hemos tenido ya en 4 ocasiones, y esta es la quinta, y nos promete más. Y aquí hacemos como en el hormiguero, le deberíamos de dar ya la tarjeta oro, porque realmente es un placer y un lujo el poder contar con él en estas sesiones. Bien, hoy vamos a tener el placer de conocer la actividad que está desarrollando ahora, o en base a la actividad que está desarrollando, su conocimiento para hablarnos de 2021, el verano de la verdad, coyuntura y perspectivas económicas. Nos va a dar una visión bastante, yo creo que certera y amplia sobre qué es lo que está pasando en el mundo, cuáles son las principales consecuencias de lo que nos ha venido pasando en estos últimos tiempos y qué oportunidades y qué amenazas vamos a tener en el futuro, ¿no? Vamos a ver cuáles son las tendencias en cuanto a la gobernanza, a los problemas del poder, la demografía, la tecnología, los recursos, qué necesidades vamos a tener a partir de ahora. Y nos lo va a contar pues, desde una perspectiva que él tiene. Él hoy está en Bruselas, está trabajando para el Secretariado General del Consejo de la Unión Europea en el European Peace Facility Operation, donde él es Senior National Expert. Es muy interesante lo que está haciendo porque están trabajando, luego, si eso Sebastián me lo corrige, está trabajando para ayudar, para hacer que Europa ayude a los países que tienen más problemas a un mejor desarrollo, a una mayor seguridad para poder facilitar su salida de esa situación de inferioridad de condiciones que pueden tener, ¿no? Sebastián ha sido analista de la Dirección General de Política de Defensa, de la Subdirección General de Planes y de Relaciones Internacionales, ha sido analista del Estado Mayor de la Armada. Bien, la verdad es que tiene un recorrido, ha vivido yo creo que, bueno, en Madrid, en Estados Unidos, en Bruselas, ahora está a caballo entre Madrid y Bruselas, y realmente lo que nos va a contar, además de contárnoslo muy bien, realmente proviene de alguien que está absolutamente en el día a día. Y vamos a dar ya la bienvenida a Sebastián. Y nada, Sebastián, cuando quieras, adelante. ¿Qué tal? Pues a todos, buenas noches. Muchas gracias, Miguel, por la amable presentación. Gracias a ti, gracias a José, que he tenido oportunidad de saludar, y a Clara, pues por el apoyo y por la invitación. Yo aquí estoy como en mi casa. Mira, ¿veis el home ese que se ve detrás de esto? Estoy en mi apartamento pequeñito de Bruselas, acabo de venir de trabajar. Y esta conferencia, como sabéis, estaba prevista para otras fechas, a lo mejor mejores, pero por las razones de trabajo, pues hemos tenido que moverla aquí, y me reservé este tiempo, vamos, cayera lo que cayera, porque una de las cosas que me gusta pues es ayudar a gente como Miguel, como José, que tanto hacen para la divulgación, para crear algo tan importante hoy en día, como os contaré al final, como es el networking, y cómo compartir conocimiento, porque yo creo que es la única manera en este siglo XXI de avanzar. Si os voy a compartir ahora la presentación, dadme unos segundos, a ver si ahí sale. Yo creo que esta, creo que es esto, pantalla 2. A ver, no. El Power, un momentito. Ahí, aquí estamos. Miguel, se ve, ¿no? Espera. En el formato de ponente, para cambiarlo a de público. Ah, vale, espera. Un momentito. ¿Lo veis ahora? No, sigue igual en Pues formato de dos pantallas. espérate, porque no antes déjame un segundito que lo...
Y un segundo. ¿Y qué se ve? ¿Las dos? ¿Ahora? Sí, sí, Pues, sigue, sigue. pues perdonad porque antes lo Antes en hemos la prueba ha conseguido. salido bien. Vale, como siempre, pero nada, no pasa nada. Volvemos al ataque. Aquí. A ver si lo puedes cambiar. Sí. Ahora. Ahora, ¿no? Perfecto. Perfecto, perdonar por el aspecto técnico. Bueno, si os fijáis, una de las cosas que he hecho, así un poco sorpresivamente, es cambiar el título de la conferencia, pero en el cambio es un cambio pequeñito, donde pone, decía yo, 2021, el verano de la verdad, lo he convertido en 2021, el verano de la verdad. Es decir, hay dos interrogantes ahí y veremos más adelante el porqué de esos interrogantes. Porque realmente pensábamos que este 2021, este verano, iba a ser un verano crucial para el definitivo despegue después de estos meses terribles que hemos tenido. Pero hay una serie de interrogantes que hoy quiero compartir con todos vosotros. Y disculparme el tuteo, porque aquí bueno, creo que somos como una pequeña familia y me gusta verlo de esta manera. Bien, cuando cerré la presentación, que fue el pasado 11 de julio, esta era la situación global en el mundo con respecto al coronavirus. 187 millones de casos de coronavirus a nivel global. La terrible cifra de más de 4 millones de muertos y 171 millones de gente recuperada. Venimos de un pequeño cataclismo en el tema sanitario que ha tenido implicaciones globales, como veremos, muy grandes y que efectivamente estas implicaciones se trasladarán hacia el futuro. Pero sobre esto, mi objetivo hoy, ya veréis que no os voy a contar nada que para muchos de vosotros que tenéis ya muchísima experiencia no os sea nuevo. Pero sí, lo que intento hacer con este ejercicio es conectar ideas, conectar los antecedentes, intentar dar una visión global, que es importante porque a veces contemplamos nuestros propios problemas, o por ejemplo, en España, desde un punto de vista doméstico y no nos damos cuenta que ya estamos en un mundo globalizado, pese a las tendencias que puedan ver en contrario, un mundo donde nuestra soberanía parcialmente también está cedida, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, y donde no dependemos de nosotros mismos. Entonces, la idea es reflexionar en voz alta esta conexión de ideas y acontecimientos y compartirla con vosotros. Y en este sentido, tengo una buena noticia. Tengo después una noticia que a lo mejor no es tan buena, para matizar esa noticia buena, porque no hay nada perfecto. Y luego lo que tengo, sobre todo, ya lo veréis, son muchos interrogantes, que son los que todos tenemos sobre el futuro que nos puede esperar tras esta pandemia. Vamos con las noticias buenas. El coronavirus ha significado, como os he dicho, un pequeño cataclismo que ¡pum!, cayó encima del mundo, afectado prácticamente pues, a todos los países y cuya expansión y prolongación en el tiempo pues, ha provocado una disrupción de todos los flujos económicos. Aquí, en este pequeño gráfico, veis un poco lo que es los grandes flujos económicos de cualquier economía, tanto los flujos domésticos como con los flujos del resto del mundo. Lo que vino a ser el coronavirus es como ir al cuarto donde tienes los disruptores en casa y empezar a desconectar todos los interruptores, ir quitando los enchufes, la corriente, la fuerza, ¿no? El parón de la actividad económica y la incertidumbre que derivada del contagio, más los confinamientos impuestos para la contención de la enfermedad, pues lo que hizo es parar de golpe la movilidad, parar de golpe el consumo, parar la inversión. El impacto más inmediato y severo, como sabemos,
fue inicialmente en los sectores del turismo, en la hostelería, el comercio, pero al final, por su duración en el tiempo, que ha sido mucho más duradera de lo que inicialmente se pensaba, se ha trasladado a toda la economía. Y además con grandes diferencias globales. Como veremos, esto tiene también sus efectos en la recuperación futura. En total, se estima que las pérdidas globales por el COVID-19 fueron en 2020 de casi 4 billones de dólares, con B, de nuestros billones. Noticia buena, bueno, pues ya un 25,2% de la población mundial ya está vacunada al menos de una dosis de COVID. Se han repartido ya 3.420 millones de 3.420 millones de dosis de COVID, de vacunas, y 30,35 millones de personas ahora mismo reciben cada día alguna dosis. Eso no nos damos cuenta, pero significa un enorme éxito tanto en el aspecto sanitario, tecnológico y como logístico. Y es algo de lo que la humanidad debe sentirse realmente orgullosa. Como he apuntado antes, el coronavirus ha sido eso, un cataclismo muy potente, pero relativamente de corta duración con respecto a lo que han sido crisis anteriores. No hay unanimidad respecto a la dimensión del impacto y a la reversibilidad de algunos de los efectos que hemos tenido hasta ahora. Pero fuera análisis económicos, fuera cifras y esto, hay un hecho fundamental. La economía es un fenómeno social, es un fenómeno humano. La gente tiene ganas de vivir. Lo que hemos tenido en estos últimos meses es un parón económico de toda esa movilidad y de toda esa capacidad vital que han tenido las personas. Y eso se ha traducido en una caída brutal de la economía, de los flujos económicos y de la actividad económica. Con el regreso de la vida y el regreso de la movilidad, vuelve a crecer la economía y además lo está haciendo de manera notable y muchas veces, como estamos viendo, de manera desordenada y hasta explosiva, porque es normal. Hemos estado privados de nuestro movimiento, de nuestra libertad, no hemos podido salir a cenar, no hemos podido irnos de vacaciones, no hemos podido reunirnos con nuestros seres queridos. De repente volvemos a tener esa libertad y el ser humano lo que quiere es vivir, relacionarse, comerciar, moverse. Bueno, pues esto está generando ese crecimiento, este despegue que estamos teniendo, pero también está generando problemas como veremos. En España los indicadores ahora mismo son positivos. Crecen las exportaciones, mejora el empleo, la creación de empresas, la producción industrial, la actividad del sector servicios, la movilidad, la construcción, las compras con tarjetas, las reservas turísticas pese a este nuevo repunte que estamos teniendo y que, ojo, a ver qué va a pasar con él. Esto no podemos negarlo. Y es un fenómeno general, además, en todos aquellos países donde la vacunación pues, está avanzando. Tenemos unos vientos de cola. Este es mi querido buque Juan Sebastián Elcano. El viento de cola de la vacunación. La recuperación del turismo, aunque todavía es incierta y nos puede dar alguna sorpresa desagradable. El despegue del consumo, además, que puede ser mucho más notable si se moviliza el ahorro embalsado, que ahora mismo está en niveles récords, un 14,8% de la renta disponible, es decir, casi 110.000 millones de euros de ahorro listo para ser movilizado. La llegada de los fondos europeos, esos 140.000 millones que le corresponden a España, que pueden incluso aportar 2 puntos del PIB. Y tan importante como los fondos, pues la acción del Banco Central Europeo, que está manteniendo los tipos de interés bajos y eso permite pues, que los países estén endeudando con el peligro que eso lleva, ya veremos, pero que se pueda movilizar en recursos ingentes de ayuda pues, para contrarrestar los efectos de la pandemia. Pero para que se consolide estas expectativas hace falta que se resuelvan diversos desequilibrios estructurales y que se mantenga algo fundamental en toda economía, que es la confianza, que es el elemento fundamental de cualquier economía para crecer y mantenerse en el tiempo.
Y necesitamos, en España sobre todo, este crecimiento para poder llevar a cabo las reformas que tanto necesitamos para el futuro. Como os he dicho, esto es el reparto de los fondos europeos, del Next Generation EU. España ahora mismo va a ser el segundo país receptor después de Italia de esos fondos, y hay que recordar algo que a veces nos olvidamos. Recibir estos fondos, ser el segundo país receptor, no es ningún premio. Es la evidencia de que nosotros hemos sido uno de los países más impactados por la pandemia. Y este ejercicio de solidaridad de la Unión Europea para con los países que más lo necesitan exige de nosotros responsabilidad, una ejecución correcta, pronta de los fondos y que estos vayan a los sectores económicos que más lo necesitan y a las áreas económicas que más propicien el futuro y el crecimiento de España. Y eso es todavía un interrogante. Todo y así, bueno, pues las predicciones de crecimiento cada vez que se revisan, pues no hacen más que mejorar. La economía, fijaros lo que es la economía global, la caída de un 3,3% en el 2020. España cayó el 11%, no lo olvidemos. Y luego, pues el crecimiento que se espera, fijaros, un crecimiento grande en 2021 y un poquito más reducido en 2022. Para España, la Comisión acaba de actualizar las previsiones y tenemos un crecimiento del 6,2 en 2021 y un 6,3 en el 2022. Pero eso no quiere decir que sumando el 6,2 y el 6,3 lleguemos ya en 2022 a recuperar los niveles prepandemia. No es así, pura matemática. Los niveles prepandemia no los recuperaremos posiblemente hasta principios o bien entrado el año 2023 y eso tiene unas implicaciones importantes. Pero bueno, estamos en una senda de crecimiento. Esas son las buenas noticias. Pero, como le decía yo antes a Miguel, a mí no me gusta ni el cuento del Mago de Oz, ni de la maravilla un futuro maravilloso, ni el apocalipsis. Estamos en un camino intermedio. La verdad, normalmente siempre se tiene sus luces y sus sombras. Y aquí, pues, hay unas cuantas sombras. En la mayor parte del mundo, como os he dicho, la recuperación es rápida. El Economist dice que es no solo rápida, sino furiosa y, sobre todo, frágil. Y hay tres elementos importantes de fractura debajo de la superficie. Primero, el primer elemento, debido a ese enorme y rápido despegue al recuperarse la actividad y la movilidad, es la fractura que hay entre la oferta y la demanda, que está propiciando unos cuellos de botella y unos desequilibrios a medida que las economías se abren. Y además se están abriendo de manera desincronizada. Es decir, tenemos una economía globalizada que ha perdido la sincronización que tenía antes de la pandemia. La segunda divide a los vacunados de los no vacunados. Solo aquellos países que se vacunen masivamente podrán controlar el COVID y sus consecuencias. Lo que está ocurriendo en España ahora mismo es un ejemplo de que todavía este nuevo repunte puede no tener efectos ya tan graves en la parte de la salud, pero sí efectos importantes y notables en el ámbito de la economía. Y la última fractura que tenemos, que también es importante, es la retirada de los estímulos. Los bancos centrales de los países ricos han puesto en la economía global, estamos hablando fundamentalmente de la FED, el Banco Central Europeo y el Banco de Japón, más de 10 billones de dólares. 10 billones de dólares. Y en algún momento esto será necesario revertirlo y reducirlo. Pero aquí está el gran miedo de muchísimos países de cuáles van a ser esos efectos en cuanto empecemos a reducir este ritmo de inyección en la economía y este ritmo de ayudas. Bueno, pues al final todo esto determinará quién prospera y sobre todo si la recomendación será sostenible en el tiempo. Vamos a ver algunos de esos elementos que os he estado contando. El primero de ellos es el despegue que estamos teniendo desordenado, desincronizado y un poco recalentado. Estamos viendo que hay desajustes importantes en las cadenas de suministros. Hemos tenido disrupciones importantes, el incidente de Suez, pero más importante ha sido el incidente en el puerto de Yantian, en China,
que pues, debido a un brote de COVID pues ha afectado de manera muy notable las exportaciones. Recordad que en ese puerto pasan por un cuarto de las exportaciones chinas de Estados Unidos. Tenemos los fletes marítimos disparados, tenemos escasez en determinadas materias primas y productos intermedios. Los precios de las exportaciones y las importaciones, que es un indicador económico importante, han incrementado en un año, están en doble dígitos. Los precios energéticos, que están al alza, tanto el petróleo, el gas, las renovables, los derechos de emisión, que van asociados al consumo energético. Hay una subida en los precios de los alimentos, sobre todo por la voracidad de China en cereales básicos, sequías importantes de grandes productores como Brasil y los precios disparados de los aceites vegetales para responder a la demanda energética del biodiesel. Luego, también hemos visto que tenemos un problema grave con el suministro de semiconductores que está afectando a la industria automovilística y a otras industrias. Esto es un elemento derivado precisamente de la crisis del COVID. Es decir, el boom que experimentó la electrónica durante los momentos más duros de la pandemia, derivado de la adopción masiva y obligada del teletrabajo, pues ha tensionado hasta extremos nunca vistos pues la industria de los semiconductores. Las plantas se tuvieron que adaptar en procesos e instalaciones y emplearon todos los recursos para atender esta demanda de ordenadores, de móviles, de tabletas, de sistemas de telecomunicaciones. Afectando, ahora que se está recuperando la actividad en otros sectores, afectando a los suministros de manera que se están viendo paradas plantas enteras y se está viendo agravado el suministro de estos elementos claves para la industria moderna. Lo peor, la Unión Europea, por ejemplo, no es autónoma en semiconductores y eso nos crea una debilidad geoeconómica importantísima. Las empresas automovilísticas estiman que pueden llegar a perder hasta 100.000 millones de dólares y es un hecho muy importante. Otro ejemplo, y os pongo ya solo un ejemplo puntual de este recalentamiento y este despegue un poco acelerado y desordenado que estamos teniendo, lo estamos viendo también en España. Los créditos hipotecarios ahora mismo ya están a niveles que no habían estado en España desde finales de 2010. Tenemos los datos mensuales de creación de hipotecas más grandes desde hace 11 años. ¿Y todo eso a qué es debido? Bueno, lo que os he contado. Expectativas en la recuperación, tipos mínimos del Banco Central Europeo. El tipo de interés mínimo hipotecario ahora mismo está en un mínimo del 1,63% TAE, con lo cual la gente se está lanzando a las hipotecas, sobre todo de tipo fijo, que son un 65% de las hipotecas totales. Expectativas de que el Banco Central Europeo mantenga esos tipos de interés bajos, pues ya lo han dicho, que van a tener un objetivo flexible y dinámico de inflación y un enorme ahorro embolsado, como hemos visto antes. Y luego los cambios que ha habido en los hábitos de la vivienda con respecto al COVID. Estamos volviendo atrás a una tendencia que estaba creciendo del mercado de alquiler y hay ahora mismo otra tendencia de volver en muchos hogares a adquisición de una vivienda y, si es posible, adquisición de una vivienda en el extrarradio de las ciudades, con jardines, con terrazas, con piscinas, etcétera, etcétera. Y esto está ahora mismo provocando un boom en el mercado inmobiliario. Veremos cuándo se mantiene en el tiempo. Todo eso también está generando unas expectativas de inflación que tienen preocupadas a las autoridades económicas. Muchos dicen que es un tema coyuntural, pero ahora mismo tampoco está tan claro. Luego, lo que os he contado, el despegue que estamos teniendo es un despegue desigual y está determinando un mundo a dos velocidades. En la diapositiva que os he presentado antes con los datos positivos del COVID, intencionadamente omití otro elemento que os voy a meter ahora, que es que de todos esos miles de millones de dosis que se han puesto con el 25,2% de la población, solo el 1% de la población en los países de bajos ingresos ha recibido todavía alguna dosis. Y esta asimetría en la vacunación,
que impacta en los países afectados también acaba impactando en el resto del mundo, porque recuerdo otra vez más que estamos en un mundo globalizado. Y podemos tener una desglobalización vía proteccionismo o vía autarquía, que como sabemos no lleva a ninguna parte, lleva cosas muy malas, pero en este caso también puede ocurrir una desglobalización impuesta por las restricciones que conlleva la pandemia. En ambos casos, los efectos económicos para un crecimiento sostenido a largo plazo son negativos. Y a esa vacunación desigual tenemos que añadir también un apoyo económico desigual a empresas, trabajadores y en los países. Por ejemplo, las 4 mayores economías del euro, Alemania, Francia, Italia y España, se gastaron en conjunto en 2020 unos 3,1 billones de dólares, un tercio del PIB, en ayudas, ERTES y otros mecanismos de ayuda. Pero otros países ese apoyo ha sido muy diferente. Este apoyo desigual pesará, al igual que en la vacunación desigual, en una recuperación y en la sincronía de la economía global, porque hay un gran número de países que van a tardar mucho más en alcanzar los niveles prepandemia. Uno de los países que va a tardar también dentro de la Unión en llegar más tarde a alcanzar los niveles anteriores es España. Finalmente, esto a nivel global pues genera tensiones sociales, movimientos migratorios y un posible aumento de los conflictos. Y además, posibles transformaciones que creíamos que iban a ser coyunturales, dada la duración de este fenómeno, pueden convertirse en estructurales. De hecho, vamos a repasar el brutal incremento del endeudamiento, el desigual crecimiento regional o entre países, los cambios en los ámbitos de consumo, las disrupciones en las cadenas de valor global son o pueden ser cambios estructurales muy importantes. Y además, estamos viviendo en el ámbito empresarial, y muchos de vosotros lo sabéis, un cambio en un problema que en principio pensábamos todos que iba a ser de liquidez y para eso movilizamos los ERTES, a un problema de solvencia. Porque ahora mismo en España, por ejemplo, tenemos una bolsa de entre 400 y 500.000 trabajadores que todavía están en ERTE y unas 40.000 empresas que no está claro de que cuando se levanten las ayudas puedan sobrevivir, lo que algunos llaman empresas zombie. ¿Qué pasará cuando levantemos estas ayudas? Bueno, pues eso es una incertidumbre que aún tenemos. Y toda esa ayuda movilizada se ha trasladado también en otro fenómeno que es el del incremento de la deuda global. Ahora mismo alcanzó a finales de 2020 la deuda global 277 billones de dólares. Para los países desarrollados es un 432% del PIB. En España, un 270%. Nada menos. Un 150% del PIB es deuda privada y un 120% deuda pública. Todo esto se ha podido mantener gracias a unos tipos históricamente bajos. Pero una de las preocupaciones es, ¿esto es sostenible en el tiempo? Porque el riesgo de la inflación está ahí. La inflación tiene un doble efecto en la deuda. Por una parte es buena, porque la inflación lo que va haciendo es diluyendo la deuda en el tiempo, pero para otra parte, para los países más endeudados, la inflación tarde o temprano, si dura en el tiempo y se sustentan las expectativas, acaba trasladándose también a los tipos de interés de la deuda. Y ahí los países más dependientes de la deuda, con grandes déficits que financiar, están en una situación de mayor debilidad. Como España, por ejemplo, algo que ya han advertido tanto el Banco de España como la AIRE. Además, también el coronavirus ha producido también un parón en la lucha contra la pobreza, incrementando pues el número de personas que están en la pobreza extrema en 88 millones de personas, un número que incluso podría incrementarse. Gente que está en los servicios informales, mayormente en la construcción, en la pequeña manufactura. También se han reducido los flujos de remesas de dinero a los países más pobres, con una reducción en 2 años casi del 14% y de los flujos de inversión, con lo cual se incrementa esa desigualdad y se incrementan esos desequilibrios globales. Aparte del mundo a 2 velocidades, luego tenemos otro que ya os he comentado al principio, que es qué ocurre con las tendencias que ya estábamos advirtiendo
antes de la irrupción del coronavirus. Bueno, pues estas tendencias lo que han hecho es en muchos casos agravarse o acelerarse. Y cambios están provocando o pueden provocar cambios estructurales importantes que hagan que las dinámicas del futuro sean diferentes a lo que en principio podíamos haber esperado. Entonces, ¿cuáles son las 4 grandes dinámicas, tendencias que cambian o se aceleran debido precisamente a la reducción de la pandemia? Pues en estas 4 grandes áreas. La área de la gobernanza, temas demográficos, tecnología y recursos. Vamos con el tema de la gobernanza. Ahora mismo estamos viviendo, y lo estamos advirtiendo, una época en que las instituciones nacidas de la Segunda Guerra Mundial, la ONU, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, están siendo sometidas a un proceso de revisión porque en cierta manera ya no reflejan los equilibrios de poder ni los equilibrios económicos de entonces. También hay una crisis del multilateralismo por la irrupción de gobiernos de carácter populista o de carácter autoritario, pues que quieren imponer sus criterios o sus acciones de manera más o menos unilateral, tratando de ver hasta dónde llegan los límites de este multilateralismo. Vuelve un poco la primacía de los intereses geopolíticos y de la competencia hostil frente a la cooperación que fue el factor predominante en la mejor época de la globalización. Hay tentaciones también de proteccionismo económico. Estas tendencias globales, precisamente debido a esta desigualdad en la respuesta, en los recursos y en los efectos del coronavirus en los países, puede que se aceleren y creen desequilibrios adicionales que impacten en la recuperación global. Por supuesto, uno de los principales cambios es en el eje de poder económico. El centro de gravedad económico ya se ha estado moviendo. Fijaros el camino que ha seguido desde la antigüedad hasta hoy, un camino de ida y vuelta. Un centro económico que estaba en la antigüedad en Asia se fue desplazando hacia Occidente y a partir de los años 50 está regresando otra vez hacia el centro del Asia-Pacífico. Y la pandemia lo único que ha venido a hacer es acelerar este desacople. Asia en general y China en particular pues han salido reforzadas tanto en lo geoeconómico como en lo sociopolítico. Pues la competencia de China y sobre todo entre China y Estados Unidos en todos los frentes va a marcar la dinámica global en los próximos años. En este tira y afloja nos vamos a ver arrastrados todos y Europa se encuentra en una dinámica complicada y para su futuro. Y además, y lo comentábamos antes también con Miguel, en el aspecto ideológico y de gobernanza, la acción de China en su respuesta al coronavirus y el uso intensivo de la tecnología para el control de los ciudadanos, el seguimiento y la respuesta ante la crisis, ha fascinado a muchos ciudadanos occidentales e incluso a muchos gobiernos. Es una fascinación por la potencia que la tecnología puede dar al autoritarismo, al poder estatal y a la comodidad personal que otorga un control tecnológico de la vida corriente de los ciudadanos. Que estamos en muchos casos dispuestos a ceder parcelas de nuestra libertad e individualidad en aras de una seguridad y una comodidad. Y eso encierra unas tentaciones autoritarias y totalitarias muy, muy importantes a seguir. Es decir, la tentación en las sociedades occidentales por el coronavirus de este control tecnológico que han visto ponerse en marcha en todo su esplendor con China puede tener un efecto muy importante en la orientación de las políticas económicas y sociales del futuro. El segundo aspecto es el de la demografía. ¿Por qué? Porque el 97% del crecimiento de la población global desde 2013 hasta 2030 se producirá
en los países en desarrollo. Estamos hablando de un crecimiento de unos 1.200 millones de personas hasta 2030, con India, Nigeria y China a la cabeza. Mientras que en el crecimiento en los países desarrollados solo será de 41 millones, un 3,3%, con una tendencia a un envejecimiento y a una ralentización del crecimiento, como estamos viendo en España. Estas proyecciones tienen una triple problemática. Para los países emergentes será el reto de satisfacer las necesidades de una población joven y en expansión, que en bastantes casos engrosará las filas de la clase media y pedirá más y más de sus gobiernos. Si estos gobiernos no son capaces de satisfacer esas necesidades, esto puede derivar en dos cosas. Pues crisis de autoridad, crisis en los gobiernos, inestabilidad y migración. ¿Inmigración hacia dónde? Pues ¿hacia dónde va a ser? Pues hacia los países más ricos. En los países más ricos, además, tendrán, con una población cada vez más envejecida y con mayor esperanza de vida, ya están viendo sometidos sus estados de bienestar a una gran presión fiscal. Sistemas de salud, sistemas de pensiones, necesitarán recursos y personas para poder sustentar ese porcentaje cada vez mayor de población envejecida. La necesidad acuciante de renovar la base demográfica chocará además con la enorme presión de los flujos de entrada y eso generará tensiones sociales con importantes consecuencias, como ya estamos viendo en algunos países, auges de populismo, crecimiento de la xenofobia, imposibilidad de atender todo ese flujo de entrada. Pues esa dualidad que estamos viendo se va a incrementar como consecuencia de la pandemia, con una serie de fenómenos combinados. Caen las tasas de natalidad, se incrementan los desequilibrios locales, regionales y globales, y todo eso también tendrá implicaciones económicas y socioeconómicas, sociopolíticas en el medio y largo plazo. Es un tema importante. Con un actor principal en este caso, que es África. Tenemos que tener los ojos muy, muy, muy puestos en África, porque África viene a ser para Europa, para nosotros, nuestros vecinos de al lado. Sinceramente es así. Es decir, hacia 2030, el año en que debe estar cerrada la Agenda por el Desarrollo, la población menor de 18 años en África crecerá en unos 170 millones de habitantes. Y países como Nigeria habrán alcanzado pues, los 400 millones. Es decir, en 2050 se estima que África tendrá 2.400 millones de habitantes, un 25% de la población mundial. Y toda esta gente pues, querrá, como todo ser humano, prosperar. Y si no garantizamos y facilitamos esa prosperidad en sus países de origen, la buscarán en otra parte. El problema está latente. Cuando se recupere la movilidad por la solución de la pandemia, pues este problema se acelerará y lo veremos agravado en el futuro. Y el otro gran reto es el reto tecnológico. La pandemia ha acelerado, y eso estamos todos de acuerdo, el despegue de la tecnología. La universalización de las telecomunicaciones, el ciberespacio como entorno global de operaciones, la digitalización, el Big Data, el blockchain, la inteligencia artificial, la robotización, la impresión 3D, todo eso ha propiciado o ha vislumbrado soluciones a las restricciones vividas durante la pandemia y marcan ya tendencias futuras. ¿Qué ha pasado con la pandemia? Pues un poco lo que hemos visto en la parte del ámbito económico global. Ha acelerado el desplazamiento de la primacía tecnológica de nuevo hacia el Asia-Pacífico. Y solo Estados Unidos ahora mismo resiste el embate, mientras la Unión Europea está en un brete y corre el riesgo, si no ya, de quedarse atrás. La brecha tecnológica anticipa también una mayor competencia y tensiones tanto domésticas como geopolíticas. El otro día leí a Xavier Ferrás, que os recomiendo mucho, es un gran experto y un divulgador en tecnología, diciendo que el COVID ha sido como una gran máquina del tiempo. Porque a nivel de digitalización estamos ya en el 2031, pero a nivel geopolítico volvemos a 1945.
Y eso no es una broma, porque la economía y la prosperidad de los próximos años se dirimirán en el campo de la investigación y el desarrollo. Y ahí no nos podemos quedar atrás. Ya las primeras grandes, las 6 primeras megaempresas globales son tecnológicas y entre ellas superan en 3 veces el Producto Interior Bruto de Japón. Los 4 megaclústeres de innovación ya son asiáticos. Estamos a Tokio, China, Corea del Sur, y los clústeres que más están creciendo en los últimos años también son asiáticos. Y ahí estamos hablando del futuro. El número de licenciados STEM, es decir, en disciplinas científicas, tecnológicas, de ingeniería y matemáticas, el despliegue de Asia, especialmente China e India, pues es espectacular comparado pues con el número que tienen en Estados Unidos o con el número que estamos viviendo en la Unión Europea. Y esta gente, estos puestos de trabajo y este personal especializado serán los que construyan los puestos de trabajo del futuro y las tecnologías y la competitividad del futuro. Ahora bien, hay una esperanza. Este mapa que acaba de publicar la OMP sobre el índice de innovación global es muy interesante, y nos enseña que evalúa a las naciones según su grado de renta, pero a su vez también con 80 indicadores de innovación. Bueno, pues si bien las naciones más ricas siguen liderando por su poder económico la innovación global, este índice también demuestra que los países de ingresos medios, particularmente los asiáticos, están logrando avances que son realmente impresionantes. Y estamos hablando, de países como Ruanda, Tanzania, Malawi, Tailandia, Malasia, Vietnam, Filipinas, India, Mongolia, Ucrania. ¿Cuál es una de las consecuencias más importantes del informe? Una que quiero destacar porque esto también nos debe marcar a nosotros el camino. Y es que las esferas económicas, es decir, tener un entorno económico propicio para la innovación y fiscal, la esfera regulatoria y también la educativa, tanto en grado medio como superior, dentro de esos países pueden tener un impacto enorme en su nivel de innovación. Y viceversa, porque además incrementar ese nivel de innovación genera a su vez un motor económico que estimula nuevas inversiones. O sea, esta realimentación positiva entre inversión e innovación va a marcar la agenda del futuro y la competencia global en los próximos años. Para las empresas y para los países, el camino, no podemos ser autosuficientes en todo. El camino hoy en día es la diversificación. Es decir, las naciones líderes y las empresas líderes serán aquellas que sepan ubicarse en el tablero global y hacer una cuidadosa selección estratégica y explotar sus fortalezas con nuevas formas de gestión, utilizando al máximo todas las tecnologías que tenemos disponibles. Hoy en día hay un fenómeno que nos permite la tecnología, que es el de las micromultinacionales, es decir, empresas de un tamaño medio, no necesariamente grandes empresas, muy especializadas en un nicho de servicios de tecnología que se integran en las cadenas de valor y proporcionan un valor añadido y compiten a nivel global. Y finalmente, no olvidemos que esto que os estoy contando también tiene su otro lado, y es que ahora mismo todavía un 40% de la población mundial, 3.100 millones de personas, no tiene prácticamente acceso, o su acceso es mínimo a las tecnologías de Internet y a las tecnologías móviles. Un 75% de esa población desconectada se concentra en 20 países en desarrollo. Es una población en mayoría rural, de bajos ingresos, edad avanzada, analfabeta y de sexo femenino. Pues imaginaros el valor potencial de conectar a toda esa población. Es un valor económico enorme, pero a su vez también disruptivo. Si se mantiene el ritmo anual de crecimiento de Internet, que ahora mismo está, déjame que mire el dato, en 7,5%,
se podría alcanzar el objetivo de conectar a toda la población global, a la mayoría, en 10 años. Y cuando hablamos de digitalización no hablo solamente de tecnología, sino de activos, de operaciones y de trabajo. Eso también genera retos en el empleo, sabiendo, como sabemos, que la automatización estima que un 60% de todas las actividades tienen al menos un 30% de elementos que son automatizables y eso puede impactar fuertemente en el empleo. El avance de la automatización puede afectar, se estima a nivel global, un 14% de los empleos actuales y un 21,7% en España, con riesgo alto. Pero bueno, eso también, a su vez, que pueden desaparecer algunos empleos, pueden aparecer otros. Dos elementos esenciales aquí: el tema educativo, para que las nuevas generaciones se incorporen rápidamente a este nuevo entorno laboral, y luego el reto social. Y es decir, no podemos dejar atrás a la bolsa de trabajadores, fundamentalmente trabajadores de edad avanzada, los jóvenes o gente poco formada. No podemos dejarlos atrás en este despegue. Es decir, tenemos que buscar el equilibrio entre la formación y la ayuda social de aquellos sectores más desfavorecidos. Si no, lo único que vamos a conseguir es una desigualdad social importante, que es un camino para tanto la inestabilidad como para los populismos. Pero esto va a ser también un gran reto de futuro. Y ahí también la educación, el acceso a la tecnología de todos los sectores de la población y también de las empresas, sobre todo el sector empresarial mayoritario en España, que son las pymes, es fundamental. Y finalmente, el cuarto gran elemento de futuro es el de los recursos. Los ciudadanos del siglo XXI son cada vez más conscientes del efecto que su actividad económica y el planeta tiene, de la actividad económica tiene en el planeta. Pero a su vez los patrones de crecimiento económico y demográfico determinan unas necesidades cada vez más exigentes, sobre todo para, como hemos visto, los grandes sectores de la población del mundo que todavía no tienen un desarrollo económico y tecnológico como el que tenemos nosotros. La necesidad de satisfacer tales exigencias, pero a su vez garantizar la sostenibilidad, será uno de los grandes retos más importantes de las próximas décadas, pero también yo pienso que un potente motor para el desarrollo de nuevos proyectos, para la tecnología y la innovación. Aquí lo importante, y quiero incidir en este aspecto, es mantener la visión panorámica y no afrontar este problema desde nuestra confortable visión de mundo desarrollado. Es decir, dejemos de mirarnos el ombligo y decir que, y pensar que todo lo que los objetivos que pretendemos imponernos a nosotros mismos pueden ser asumibles para, uno, sectores más desfavorecidos de la población, y dos, países que no están en el mismo nivel de desarrollo que nosotros. La demanda de energía global es mayor, es 10 veces mayor que la que había en 1919 y no dejará crecer. Primero, porque, como os habéis visto, la población mundial no dejará de crecer. Y sobre todo, porque para un gran porcentaje de esa población el acceso a la energía es todavía muy bajo, en algunos casos nulo o casi nulo. Por tanto, aunque el despegue de las energías renovables va a ser importante, vamos a seguir necesitando combustibles fósiles en abundancia. Incluso poniendo políticas medioambientales mucho más restrictivas. Pongo un ejemplo, como hemos visto antes, de África. Una capital como la de Nigeria, Abuya, ha pasado de 1,5 millones de habitantes, ha incrementado en 1,5 millones de habitantes su población en apenas 4 años. ¿Cómo creemos que se pueden abastecer de energía todas estas ciudades si no es con energías fósiles? Hasta que no haya un despliegue mucho más grande de las energías renovables. ¿Podemos imponerles a estas ciudades, a estos países de desarrollo los mismos criterios restrictivos que estamos imponiéndonos a nosotros mismos en el ámbito energético? O sea, nosotros que hicimos nuestra revolución industrial quemando carbón y petróleo como si no hubiera mañana,
¿podemos negarles a los países que están en desarrollo esas oportunidades? O si queremos imponerles nuestras imposiciones en cuestiones medioambiental y energética, pues tendremos que poner recursos para ayudarles. Entonces, la presión ecológica a nivel global y a nivel de cada uno de los países seguirá subsistiendo y marcando la agenda global. Porque ya lo estamos viendo. Incrementar la exigencia ecológica en el consumo de la energía significa, por ahora, incrementar los precios, reducir, por eso, la disponibilidad de la energía a los sectores menos desfavorecidos y estamos dejando gente atrás. Y eso va a provocar descontentos, como pasó en su momento con los chalecos amarillos en Francia, y va a provocar también tensiones globales. Con lo cual, la solución que veremos en el futuro es un equilibrio entre lo ideal sería tener un equilibrio en todas las fuentes de energía, una utilización eficiente de todas, es decir, mezclar renovables, mezclar energías fósiles con mayor eficiencia, que se ha avanzado muchísimo en eficiencia, utilizar energías como la nuclear como backup para hacer la transición y luego, bueno, pues ir paulatinamente incrementando las políticas medioambientales de tal manera que vayamos convergiendo a un mundo mucho más sostenible en este sentido. Pero no podemos imponerle a todo el mundo, a todos los sectores de la población, los mismos criterios que nos estamos imponiendo las naciones ricas. Y no olvidemos también que hay quien juega con sus propias reglas, como, por ejemplo, China, cuyas emisiones de CO2, solo China tiene casi un 30% de las emisiones de CO2 globales. Estos quesitos amarillos que veis aquí es la Unión Europea, que es el líder ahora mismo global en eficiencia. Sus industrias de eficiencia energética pues son y sus tecnologías son un activo de futuro de competencia, pero ya vemos que no todo el mundo juega con las mismas reglas. Y eso también es un factor de inestabilidad y de competencia global. Aquí tenéis otro dato, ¿no? Como veis que las emisiones de CO2 en China se han incrementado más que en toda la década anterior. Entonces, estamos aquí imponiendo a una determinada parte del mundo unas restricciones energéticas importantes porque estamos convencidos del impacto en el medio ambiente, pero no todos estamos jugando con las mismas normas. Con lo cual, al final, pues podríamos estar haciendo un pan con tortas si no conseguimos una cierta armonización global en esta cuestión. Bien. Todos estos fenómenos que hemos visto así rápidamente, porque no me puedo extender a raíz, a amor de llevar la conferencia a 2 horas de charla, me hacen pensar que a medio plazo tendremos una recuperación rápida, potente, pero con una normalidad, entre comillas, que no será exactamente igual. Primero, debido a todos estos fenómenos que hemos estado viendo, a esta falta de sincronía global, a estos desequilibrios estructurales subyacentes y a esas tendencias que ya existían antes y que se han acelerado, ni la volatilidad ni la incertidumbre van a desaparecer. Más bien va a ser todo lo contrario. Las tendencias preexistentes, como os he dicho, a veces se aceleran o se agravan y los desequilibrios anteriores a la pandemia persisten. Por lo tanto, va a ser necesario un gran esfuerzo a nivel global y a nivel de países para intentar, de alguna manera, primero, mejorar la gobernanza para hacerla más ágil y eficiente, volver a estándares de gobernanza global que reflejen tanto los equilibrios económicos de país y políticos en el mundo y tengan en cuenta las necesidades de los países menos favorecidos. Y luego tener en cuenta también nuevos fenómenos nacidos del COVID que pueden consolidarse y transformar un poco la dinámica de las relaciones económicas, sociales, futuras, como hemos visto. A medio plazo,
pienso que los retos para mantener una recuperación sostenida crecen. Por lo tanto, hemos de ser prudentes y hemos de ser muy claros y muy selectivos en los caminos que tenemos que emprender, tanto a nivel político, a nivel país, como a nivel empresarial. Por tanto, esta es la idea fuerza que os quiero transmitir hoy. Hay muchos interrogantes, hay más interrogantes que certezas. No hay grandes certezas salvo la propia certeza de la incertidumbre, pero ello no nos debe impedir analizar, reflexionar y actuar. Más bien, todo lo contrario. Yo aquí tengo un lema ahora mismo que en mi propio trabajo, pero que siempre cuando doy alguna charla transmito. En este entorno hay que gestionar a la vez lo urgente y lo importante. Es decir, debemos ser rápidos, capaces de reaccionar rápidamente a los eventos que tenemos a nuestro alrededor, pero a su vez mantener a la misma vez una visión de futuro, de largo plazo, para tratar de entender hacia dónde va o nuestro país o dónde va nuestro negocio, para irnos preparando y adaptando sobre la marcha a esos fenómenos que van ocurriendo. Y lo hemos visto, muchas empresas rápidamente con el fenómeno del coronavirus han reorganizado sus procesos, han reorganizado su orientación al cliente, sus productos. Bueno, pues esto lo vamos a vivir en los próximos años, porque estamos en un momento incierto, cambiante, un momento donde el nuevo gran espacio de economía y de lucha de poder es el ciberespacio, donde por naturaleza es mucho más difícil de controlar y mucho más difícil de seguir. Por lo tanto, es lo que os cuento, gestionar tanto lo urgente como lo importante, pero a su vez esto también significa una gran oportunidad. Nos ha pillado este virus malévolo en un mundo en plena renovación, heredero de una globalización imperfecta y en medio de una revolución tecnológica. Y esta realidad compleja y volátil se escapa a toda simplificación. Cuando nada es seguro, como dice este lema, todo es posible. Y la clave, en nuestro caso, y para todos, es hacer posible aquello que nos interesa. Y para ello no cabe ser reactivo, tenemos que ser proactivos. Y en este punto, una pequeña reflexión que siempre comparto al final de mis últimas presentaciones, que es ¿qué capacidades necesitamos para movernos hoy en día en este siglo XXI y mucho más después de lo que hemos vivido? Todas las tendencias que hemos vivido apuntan tanto en el plano económico como en el plano político a una incertidumbre. Y la primera de las habilidades que tenemos que tener es gestionar la incertidumbre. Y eso significa tener una actitud continua para lo inesperado, flexibilidad, agilidad, apertura de miras y formación permanente. Siguiendo lo que decía Kant, dice, se mide la inteligencia del individuo por la cantidad de incertidumbre que es capaz de soportar. Y no puedo estar más de acuerdo. Justo junto con la gestión de la incertidumbre, que va a ser un fenómeno ya, si lo ha sido siempre, ahora lo es mucho más en nuestra actividad económica y social, también debemos, y es algo que es muy difícil, sobre todo para las generaciones más jóvenes y no tan jóvenes, gestionar la frustración. Todos estos fenómenos hacen que muchas veces nuestros planes se nos vayan al garete de la noche a la mañana por una decisión política, por un tuit, por un ciberataque o porque un líder de una nación determinada ha tomado una acción unilateral que se transmite pues, finalmente a nivel global. Entonces, eso requiere de nosotros paciencia, resiliencia, perdonar por la palabra, pero es que es verdad, capacidad de recuperarnos ante los reveses, fortaleza mental y sobre todo visión a largo plazo. Es el gestionar lo importante que os decía anteriormente. Y el tercer punto, que es algo en lo que estamos ahora mismo, que es establecer conexiones. Es hoy en día, para llevar a cabo un gran proyecto en los nuevos sectores que se mueve la economía y que se mueve la sociedad,
fundamental capacidad de formar equipos y de trabajar en equipo. Con un enfoque multidisciplinar, con transparencia, intercambio de información que nos permita adaptarnos al cambio. Decía Stuart Mill que no hay ningún problema económico que tenga una solución puramente económica. Y hoy en día es así. Para el desarrollo de la inteligencia artificial necesitamos ingenieros, matemáticos, psicólogos, sociólogos. Para desarrollar un proyecto como el que, por ejemplo, desarrollo yo a nivel europeo, necesitamos, pues mira, gente como yo, perfil militares, diplomáticos, financieros, gente experta en ayuda al desarrollo, gente experta en temas legales. Bueno, sin este enfoque multidisciplinar y sin esa capacidad de crear redes, pues vamos mancos por el mundo. Por lo tanto, animo a todos los que estamos allí pues, a mantener pues, esas redes, esos contactos, a ser abiertos, flexibles, resistentes, optimistas, porque pese a todas las dificultades que vemos, hay grandes oportunidades de futuro y seguir manteniendo contacto unos con otros y aprovechando pues, las fortalezas que tenemos. España tiene fortalezas, tiene un capital humano, pese a todo, en muchas áreas muy capacitado. Necesitamos solventar unos problemas estructurales importantes y no podemos demorar nuestras reformas para seguir siendo competitivos en la arena global. Para eso tenemos el apoyo de Europa y estamos en una ocasión única de sacar adelante estas reformas para afrontar los retos que hemos visto que tenemos por delante y nada más. Espero que este pequeño recorrido tan rápido y me ha ajustado al tiempo que quería, que no era más de una hora, que hemos tenido, pues sirva un poco para ver las cosas con un poco más de tanto de perspectiva como de lucidez, como de optimismo. Gracias. Pues muchísimas gracias, Sebastián. Un repaso, 60 minutos intensos de repasar la situación en el mundo, las perspectivas, etcétera, etcétera. Vamos a pasar al turno de preguntas. Yo voy a ir pasando algunas de las preguntas que han pasado en el chat y luego, si alguien quiere, aunque ya sabéis que se está grabando para luego que lo pueda ver la gente, si alguien quiere intervenir ahí, teniendo en cuenta la grabación, pues lo tenemos en cuenta. Si quieres, puedes dejar de compartir pantalla. Vale, vamos para allá. Aprovecho para recordar que hay como lo que nos ha contado, estos son lentejas, ¿no? Recordando el blog de Lentejitas que tiene Sebastián desde hace muchos años y que, bueno, pues que es una maravilla cuando puede subirnos un post, ¿no? Voy a ir un poco a repasar preguntas que han ido haciendo nuestros participantes y me voy a ir quizá, bueno, pues vamos a ir un poquito a la primera, ¿vale? Hablando de, vamos a ver, sí, hablando del tema de la tecnología, ¿no? Como un factor absolutamente influyente. Y que nos preguntaba David qué tecnología será un poco, desde tu punto de vista, de las varias que hay, la que puede marcar un poco la diferencia, por un lado, y por otro lado, si tienes una visión del tema de cómo van a funcionar las criptomonedas. Ahora hablamos de que hasta Europa va a hacer su propia moneda virtual, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, primero, en cuestión de las tecnologías debemos ir a lo práctico, de lo más sencillo a lo más complejo. Es decir, por ejemplo, en el tema de la digitalización, yo creo que el primer reto que debería, en nuestro caso España, hablando ya concreto, es el reto de la digitalización. Digitalización no significa coger los viejos procesos, digitalizarlos y seguir como estábamos haciendo antes las mismas cosas. No, las tecnologías nos permiten hacer las cosas de manera diferente. En este sentido, por ejemplo, el teletrabajo y las posibilidades que nos ofrece el trabajo remoto, yo creo que es una herramienta potentísima
si no es utilizada como un fin en sí mismo, sino como una herramienta más para el acceso al mercado laboral de sectores que ahora mismo lo tienen más complicado, como pueden ser los jóvenes y las mujeres, y un factor importantísimo para mejorar la conciliación de la vida personal y familiar. Es decir, ayudar a las empresas a explotar al máximo toda la tecnología digital para permitir una mayor flexibilidad, una mayor conciliación en el trabajo es fundamental. A explotar la tecnología, y eso tú, Miguel, eres un gran experto en eso, para mejorar la gestión y agilizar la gestión de las administraciones públicas y prestar servicios al ciudadano es fundamental. Ayudar, crear pools tecnológicos para que las pequeñas y medianas empresas puedan aprovechar esas tecnologías para competir e internacionalizarse es también fundamental. Y aquí veo algunos expertos en este tema. Es decir, y ya luego, bueno, explotar lo que va apareciendo vamos teniendo a nuestra disposición, pero no se trata de adoptar todo lo que venga porque venga la moda, venga Big Data, venga inteligencia artificial, venga esto, no. Siempre hemos de ir al negocio básico, que es ¿qué es lo que hago? ¿Cuál es mi core business? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Cuáles son mis clientes? ¿Cuál es mi producto? Lo mismo en el ámbito administrativo. ¿Y qué de esas tecnologías que tengo a mi disposición puedo utilizar para mejorar todos estos procesos? Eso es lo fundamental. Y es decir, lo que os decía antes, selección estratégica. Conociendo nuestras debilidades y nuestros objetivos, es utilizar todas esas tecnologías en la medida que nos ayuden a cumplirlos. Y luego, para las administraciones, es facilitar el despliegue de esas tecnologías a los actores económicos y a los ciudadanos. Esa es la doble acción que debemos hacer. No el sector público como proveedor de tecnología, no. Sector público como facilitador del acceso a la tecnología de empresas y ciudadanos. Y luego, el tema de las criptomonedas. Bueno, hasta ahora, bueno, lo que han visto los países están viendo de que las criptomonedas habían un mundo nuevo en el que, en principio, cuando se desplegó el blockchain y todas las demás criptomonedas, ellos no tenían control. Y eso no es algo que le guste a un Estado. El Estado efectivamente quiere tener una política monetaria eficaz, pero quiere tener el control. Entonces, el primero que se ha movido en este sentido es China con su moneda criptodivisas, pero son criptodivisas no con el sentido que se ha creado el blockchain, que es una moneda distribuida donde el propio sistema es el que autentica las acciones, las transacciones económicas y no hay ninguna intervención exterior. No. Lo que quieren los estados es todo el potencial tecnológico que tiene la propia tecnología, pero controlado por ellos. Y eso, además, imaginaros un mundo donde progresivamente estamos eliminando el dinero físico, nos vamos hacia monedas puramente digitales, donde el Estado tenga el control absoluto de ese flujo, que pueda llegar directamente al ciudadano. Es decir, podría darse caso, porque esta tecnología lo permitiría, que directamente se canalizaran ayudas o se canalizaran fondos o rentas mínimas directamente a través de los canales digitales directamente al ciudadano sin pasar por intermediarios controlados por el Estado. Esto, bueno, pues genera sus inquietudes. Por una parte, da una mayor flexibilidad y potencia para las políticas monetarias, pero por otra parte introduce pues unos interrogantes bastante inquietantes. Y el camino va por ahí, en desarrollo en todos los países, en la Unión Europea, se está desarrollando en China, en Estados Unidos, de divisas completamente digitales, pero controladas por el Banco Central.
Entonces, vamos a ver un despegue de esa tecnología, pero no como los más idealistas o los más libertarios o liberales podían en principio desear o esperar. Bien, pues antes de darte la pregunta de Begoña, te quería comentar, decimos que la innovación va a ser crítica, la tecnología, la innovación, que los que no estén ahí, los que no tengan esa capacidad, esa educación, esas personas preparadas van a tener problemas. Has hablado de que hay países que sorprendentemente sí se están moviendo en la innovación y que a lo mejor en nuestra mente no estaban, que podrían estar en ese circuito, ¿no? Dinos algún caso concreto. Pues mira, ya os estaba contando, fíjate que caso de países como, en principio, nadie pensaba hace unos años que Israel podría ser una potencia tecnológica de primer orden, pero hay países, pues eso, como hemos visto, como Ucrania, como Vietnam, como países africanos que han conseguido explotar determinados nichos tecnológicos o determinadas tecnologías y los están utilizando pues, en su favor para jugar en la arena global tecnológica. Y eso a su vez es un generador de actividad económica, de riqueza y de estabilidad en el país. Yo os recomiendo leer el informe porque es interesantísimo. El informe del Índice de Innovación Global, que mide las naciones en 80 indicadores de innovación. Y ahí, en ese informe, se ven cuáles son los drivers, tanto de entrada como de salida. Y qué es lo que determina el éxito de esos países, incluso países con rentas mucho más bajas. En la presentación lo ves, por ejemplo, Malasia exporta tecnología de alto nivel. Por ejemplo, China, Vietnam, India, Filipinas están ahora mismo ya en el top 50 del tema tecnológico. Y países como no diríais nunca, como Ruanda, como Tanzania, como Malawi, aparte de los grandes players. Pues allí hay elementos que explotados, por ejemplo, el tema de las tecnologías móviles. En África, donde hay países como en Somalia, que tenemos experiencia con ella, o Mali, o el Sahel, donde no hay práctica, las infraestructuras de Internet son muy débiles, hay mucha inseguridad, hay mucho terrorismo, las tecnologías móviles, los pagos móviles han pegado un petardazo espectacular. Es decir, ¿por qué? Porque es mucho más seguro hacer pagos con el móvil que llevar dinero en el bolsillo. Hay gente que no tiene ni siquiera cuenta corriente, pero los pagos móviles están creciendo a una velocidad brutal. Bueno, pues empresas de esos países han invertido en capital y gente que ha estudiado en los países occidentales vuelve, monta sus empresas, monta sus polos de investigación y tiran para arriba y crean nuevos productos competitivos. Quiero decir, por ahí va el camino. No es disparar a todos lados. Investigación hoy en día y hacer I+D no es disparar a todos lados, es disparar a donde tú veas que tienes tus fortalezas y donde puedas competir a nivel global. Y sobre todo, irse a las tecnologías básicas, desarrollarlas, darle acceso al mayor número de población y empresas y luego ya irnos por otra parte, mejorar la educación, tanto a nivel superior como a nivel práctico y crear las condiciones para que se fomente la investigación. Y también una cultura del riesgo, que es algo que en España no llevamos muy bien. Ahí en esa línea lo que nos preguntaba Begoña, ¿no? Diciendo que parece que es la tecnología de la innovación donde hay que hacer el esfuerzo y dice, desde este punto de vista, ¿los fondos europeos para la recuperación será una solución definitiva o simplemente una solución parcial a corto plazo? No. ¿Cómo lo ves? Los fondos europeos no son la solución a nada. La solución la tenemos nosotros en la capacidad que tengamos de utilizar esos fondos europeos como palanca, como oportunidad para hacer los cambios que necesitamos. Y esos cambios están en tanto, como hemos visto,
en el sector energético, en la tecnología, en la educación y sobre todo en la digitalización del tejido empresarial y del tejido administrativo y de los ciudadanos. Porque si al final esos fondos acaban canalizados siempre a los mismos sectores de siempre, que también los vamos a necesitar, porque no podemos olvidar que para salir del atolladero que tenemos, seguiremos necesitando a nuestro turismo, a nuestra hostelería, a nuestra gastronomía, porque los miles de millones, los decenas de miles de millones de euros en ingresos que todo ese sector generaba, sobre todo el turismo extranjero, hasta 2019, esos no se generan no los podemos alternativamente generar del cielo en otro lado. Es decir, que los fondos europeos son una oportunidad, una palanca para emprender las reformas que necesitamos. Si al final no se dirigen a esas necesidades que tiene España como país, pues haremos un pan con tortas, porque la recuperación no va a ser duradera. Tendremos un chute de miles de millones que nos va a dar un empujón económico, pero no será duradero a largo plazo. Pues David nos pregunta, en cuanto a los fondos, si estos pueden beneficiar en la digitalización a las startups. ¿Hay, de tu conocimiento del tema, cómo están las startups para aprovechar esos fondos? Vamos a ver, de los detalles, la verdad es que no hay todavía un detalle de grano muy fino sobre el destino final, sobre los proyectos que van a llevarse a cabo. Hay los grandes áreas de desarrollo, proyectos en concreto, pero cómo se van a desgranar en concreto, al menos yo no he tenido tampoco la ocasión de... Pero sí que está en la visión del fondo, del Plan de Recuperación Española, que ese dinero, que una cantidad importante de esos recursos se dediquen a generar polos de desarrollo tecnológico para que las startups puedan aprovecharlos para bueno, pues, salir adelante y competir y crecer, que es el reto. Pero en el tema de capital riesgo, España todavía estamos bastante atrás con respecto a otros países de nuestro entorno, y vamos, desde luego desde el siglo estamos muchísimo más lejos que Estados Unidos. No es tanto como hacer llegar dinero a esas empresas para que crezcan, que no es realidad, sino crear la infraestructura de apoyo tecnológico que les permita precisamente prosperar, competir e internacionalizarse. Ahí deberían ir esos fondos y facilitarle el acceso a las tecnologías necesarias para ello. Pero sí, hay un plan para llegar a eso, pero ya sabemos, el problema no está en el plan, el problema está cómo lo ejecutamos. Y en este sentido, la configuración administrativa de España no es la ideal para una respuesta ágil en ese sentido. Sí, terminando un poquito con las tecnologías, Leopoldo nos dice ¿cuál ves tú que es el impacto previsible de la inteligencia artificial en España? Que bueno, tenemos hasta un ministerio que también se denomina de inteligencia artificial. ¿Cómo lo ves? Ahí puntualmente bueno, la inteligencia artificial suena genial. Ya te digo, es algo súper chulo que nos puede ayudar para la toma de decisiones, pues, y también para conocer un poco, pues eso, analizar tendencias, flujos económicos, flujos de personal. Bien, la inteligencia artificial es una herramienta cojonuda si sabes en qué tienes que utilizarla. Es decir, tú
para realizar un determinado proceso que antes era muy intensivo en análisis humano o en recursos, puedes hacer uso de la inteligencia artificial, que hoy en día cada vez se está desarrollando más, adelante. Pero decir, bueno, pues yo tengo implementada inteligencia artificial. Bueno, ¿estás sacándole algún partido? ¿O simplemente es porque te has metido a la moda de la IA? La IA abre muchísimos caminos muy buenos para sobre todo la explotación de una información cuando se ha hecho el previo análisis de lo que se necesita y el objetivo, pero también inquietantes también en el tema de la toma de decisiones totalmente automatizadas, el seguimiento del comportamiento humano, la modelización de comportamientos y de hábitos, etcétera, etcétera. Es decir, es un campo enorme y con mucho camino, pero siempre requiere el análisis previo y el trabajo de hacer un estudio de qué es lo que queremos, a dónde vamos y en qué medida podemos incorporarla a nuestros procesos. O sea, siempre tenemos que ir al análisis del proceso antes de la tecnología, porque meter la tecnología y luego adaptar los procesos no nos lleva a ninguna parte. En eso siempre insisto, pero sí, es un camino y es un camino que deberíamos estar allí trabajando intensamente, tanto universidades como empresas, que ya lo están haciendo, las más punteras, bueno, y la administración actuar de facilitador, que yo creo que es el camino que tiene que hacer. Porque luego, y vosotros que trabajáis, y tú, Miguel, que has visto muchos proyectos en la administración pública o incluso verás que muchas cosas se visten de inteligencia artificial y, vamos, es un castillo de naipes que soplas y se viene abajo. Y lo dicen, esto lo incorporo inteligencia artificial, macho. Pues has incorporado muy poca inteligencia natural a esa inteligencia artificial en tu análisis. Muy bueno. Bien, ahora pasamos un poquito a más geopolítica. Tenemos dos cuestiones. Una que nos lanza Leopoldo como segunda pregunta y luego otra de Pedro. Por un lado, Leopoldo nos pregunta cómo ves los riesgos geopolíticos que hay desde hace tiempo en el mar de China, donde las dos superpotencias se juegan tanto. Ese es un tema. Y por otro lado, Pedro nos dice, oye, si el tema de África es un tema de futuro, es estratégico, etcétera, oye, ¿por qué no concentrar desde España como vecinos nuestro esfuerzo en encontrar cuál es nuestra posición en esa África nueva, ¿no? Que Sí, viene. señor. Sí, señor. La segunda, me gusta mucho Primero voy a por la segunda, porque creo que para nosotros, para España, es fundamental. África es el futuro para muchas cosas, tanto como vecinos que tenemos, como capacidad de crecimiento y mejora y capacidad incluso comercial como posibles clientes en el futuro. Porque si conseguimos algo tan difícil, algunos países, algunos analistas dicen que África está perdida y que toda esta herencia que viene de nuestro pasado colonial no tiene remedio, que siempre que conseguimos mejorar en un aspecto viene otro y se rompe, pero no es exactamente cierto porque hay ejemplos en países en África bueno, pues que han conseguido salir de ese ciclo negativo y prosperar. África tiene un potencial humano terrible, una juventud ansiosa de saber. Es increíble. Si tú te pasas por los países africanos, el ansia de vivir, de saber, de prosperar, de acceder a la tecnología, de hacer negocios, de crear empresas, es increíble. O sea, el ansia de vivir es espectacular, claro. Cuando no tienes otra opción de vida o la alternativa es morirte de hambre o intentar a la desesperada pues buscarte una alternativa, pues es lo que pasa. Ahí tenemos las riadas de gente de las que se aprovechan, pues desgraciadamente mafias para eso. Por eso, invertir en África y Europa también lo entiende así, tanto como vecinos como posibles aliados en el futuro, es algo importantísimo. Y empezando por nuestro vecino más cercano, como es Marruecos, que es algún tema muy, muy complicado.
pero nuestra presencia en Marruecos debería ser potente. Y deberíamos, bueno, es muy complicado porque ya sabemos que el juego geopolítico ahí es difícil, pero la presencia España debería tener una política orientada a África potente y mirando en el futuro, no con la intención de tener réditos a corto plazo, porque hay otros actores que están ahí metidos hasta el tuétano, empezando por China, claro, que media África está ya con presencia china, especialmente en el tema económico de los recursos. Y en el tema de mar de China, pues la competencia china es de estos actores que está ejerciendo de manera sin prisa, pero sin pausa, pues su poder económico, sobre todo un poder así blando, pues, pero a su vez también afirmándose en sus áreas de influencia, como es el mar de China. Entonces, ellos, como sabéis, hacen tan fácil como llegar a un islote perdido de allí, le comienzan a meter encima rocas, cemento, crean un aeropuerto y reclaman aguas territoriales. Ellos lo que quieren sobre todo es asegurar todas sus rutas de suministro cable, la famosa ruta de la seda, y para eso han establecido una red de puertos y de comunicaciones tanto terrestres como marítimas a lo largo del mundo, orientados hacia sus clientes finales, y no están dispuestos a ceder ese camino, pero en esa lucha tienen por delante pues otros países asiáticos que ven con mucha prevención el papel de China, aunque por una parte comercian con China, pero a su vez también mantienen esa tensión. Tenemos Japón, tenemos los países, los tigres asiáticos, y Estados Unidos, que no quiere ceder su papel protagonista en el Pacífico. Estados Unidos cede, le importa un poco menos, cada vez menos el eje atlántico, y está en el aspecto geopolítico muy centrado cada vez más en el eje hacia Pacífico, porque es de donde viene su competencia global. Y eso nos va a generar quebraderos de cabeza en el futuro. Uno de los primeros será Taiwán. Porque ese es uno de los objetivos de China, como lo ha sido en su momento Hong Kong. Para China, Taiwán es suyo, es parte de su... Y una cosa que tiene China, y es que no tiene prisa. China es una nación milenaria que hace de la paciencia y de la gota china, por decirlo de una manera, su marca de la casa, y poco a poco pues va extendiendo sus garras de manera pues económica, generando dependencias en forma de deuda, generando clientes, creando sus redes económicas y sus rutas, abriendo puertos, comerciando con países occidentales y bueno, pues intentando también de cierta manera imponer su propia visión de lo que es la gobernanza y el poder global. Algo que, como hemos visto, en el aspecto tecnológico es tentador incluso para países occidentales. Pero sí, la tensión China, sobre todo China-Estados Unidos, va a ser una de las claves de los próximos años. Pues, de hecho, algunos analistas hablan de G2 en vez de G20 o de G7 o de esto, hablan de G2. Completando, Leopoldo nos pregunta también que cómo ves desde el punto de vista tecnológico y de innovación a Emiratos Árabes y Qatar. Bueno, mis referencias son de que le han visto las orejas al lobo. Estos países han visto que del petróleo, el petróleo es algo que tiene sus tiempo contado. Es decir, no es ese derrumbe que tanto están anunciando los catastrofistas del picor y todo, no. Pero están viendo que sus economías no pueden ser tan dependientes de los petrodólares. De hecho, porque además la OPEC, como sabemos,
ya no tiene esa capacidad que tenía antes de oligopolio y de influir en el poder, en los precios del petróleo como antes. Primero, porque hay otros actores potentísimos como Estados Unidos, que gracias al shale oil pues ha roto un poco esa dinámica. Y porque se están desplegando otros tipos de energía que poco a poco van cogiendo tracción. Entonces, pues esos dos países en concreto han visto la oportunidad de crear focos de atracción de empresas, incluso también parques tecnológicos, basándose pues bueno, en facilitarle la vida a los extranjeros que se establecen allí en cuestiones de inversiones, en cuestiones de vivienda, de urbanismo, de establecer zonas para que ellos se establezcan fácilmente. Y el COVID pues ha mostrado que es evidente que en muchos sectores tú puedes tener tu empresa puedes montar tu empresa en cualquier parte. Y si tienes un país donde tienes un clima cojonudo, donde te ponen alfombra de terciopelo para que hagas tu actividad económica, tienes impuestos bajos y tienes ventajas, pues hay empresas que se lo piensan y van para allá. Y todavía tienen ese colchón de reservas y de capital generado por el petróleo para poder hacerlo, algo que desgraciadamente no tenemos todos. Muy bien. Oye, pues a Iñaki preguntaba en la línea del cambio de producción de valor en España, dice, ¿cómo se pueden, lo has comentado tú, de la necesidad, cómo se pueden crear grupos de trabajo a nivel estatal para diseñar todos estos cambios? Él opina que debe ser una implicación de toda la población, pero ¿cómo mueves a toda la población para ello, ¿no? Y luego yo sumaría a esta pregunta la de, a ver, yo creo que de Luis, dice, ¿ves factible una adaptación de las estructuras del Estado para afrontar mejor todos los desafíos que nos llegan? Ahí las dos, que igual se complementan. Sí, bueno, yo no sé si veo factible, pero creo que es absolutamente necesario. Tenemos que agilizar, hacer la administración más flexible, más ágil y más horizontal, en el sentido de que hoy en día, y yo mismo, nosotros ya lo estamos viendo, yo te hablo de mi experiencia en el Ministerio de Defensa, de que cada vez los diferentes departamentos se trabaja a nivel de multidisciplinar, o sea, departamentos económicos, con departamentos operativos, con departamentos de armamento y material de tecnología. Aquí hay algunos de los ponentes con los que también he trabajado con ellos y un ejemplo, y los resultados de trabajar de esta manera están siendo espectaculares. Y si nos damos cuenta de que podemos hacerlo así, usando las herramientas que tenemos a nuestra disposición, a veces es que es acojonante, y perdonad por la expresión, a veces es tan fácil como poner en una administración un portal o en un ministerio un portal para intercambiar conocimientos y trabajar en equipo. Algo tan fácil que a veces cuesta un mundo en un ministerio. Es decir, crear un buen portal de conocimiento y un buen portal con herramientas colaborativas y posibilidad de trabajar en remoto genera unas dinámicas impresionantes, un ahorro de tiempo y una mejora de la eficiencia espectacular. Y no es alta tecnología, sino es poner en marcha las cosas que tenemos en el camino. Ahora, para también hacer cambios en la administración, hacen falta impulso político. Y ahora mismo, pues, es complicado. Quiero decir, deberíamos todos remar en la misma dirección. ¿Remamos ahora mismo todos en España en la misma dirección? Pues no te sé decir. El ejemplo de ahora mismo de cómo estamos gestionando también la pandemia con diferentes visiones, iniciativas, muy bien, hemos de respetar, pero en los elementos troncales
de lo que determina el crecimiento en España, pues deberíamos tener unos entendimientos básicos para avanzar. Que cuando se ponen en marcha es que los resultados son prácticamente inmediatos. Y transformar esas burocracias que todavía heredamos del siglo XX en algo más moderno y sobre todo que el ciudadano lo vea accesible y que le seamos útiles. Porque si lo que ve el ciudadano es que la administración es una mole de gente que solo se dedica pues, a prestar su trabajo de manera rutinaria y a exigirles impuestos y a prestar unos servicios que podían a lo mejor mejorarse mucho, pues lo que vamos a tener es descontento, descreimiento y el caldo para futuros populismos. Y bueno, pues eso es un trabajo de todos, tanto un trabajo de los dirigentes como un trabajo de los que estamos pues, a niveles más intermedios de esto. Es un trabajo de picar piedra, pero picar piedra todos en la misma dirección o al menos remando pues razonablemente juntos. Si yo tuviera, si me decís, oye, ¿cuál es la solución? Y si yo la tengo, hacerme al día siguiente me hacen ya presidente del gobierno, es muy complicado. Pero sí que hay caminos de hacerlo porque lo hemos visto. Tú lo has visto mismo, Miguel, en pequeños proyectos que han hecho cambios bestiales en la mejora del servicio de los ciudadanos en las administraciones. Cosas que a lo mejor dices, ostras, pues una cosa tan sencilla como aplicar esto ha significado una mejora brutal de los... Pues ese es el camino que tenemos que seguir. Y eso tampoco implica necesariamente engordar la administración, al revés, debería ser lo contrario. Seguro. Oye, pues ya un poquito estamos en tiempo y teníamos un comentario que nos hacía Miriam, que bueno, con respecto a las 4 habilidades a desarrollar que planteabas al final, ella también nos quiere aportar su visión, que es la de aplicar la compasión. Dice, sin un tú no hay un yo y ya no habrá un nosotros si no contamos con vosotros, ¿no? Entonces, bueno, aportar esta aportación que siempre es bueno. Estoy totalmente de acuerdo y lo hemos dicho antes. En todo este proceso hay gente que se va y países que se están quedando atrás. Y es nuestra responsabilidad, sobre todo de los más favorecidos, de que eso no ocurra. Entonces, parte de los excedentes que genera la riqueza generada por toda esta por este impulso económico creciente debe siempre deben siempre tener en cuenta todo este sector tanto de países como de población que por razones de muy diversa índole se quedan atrás. Y eso no lo resuelve solamente el libre mercado. Yo soy un gran partidario del libre mercado y soy una persona liberal en este sentido, pero reconozco que el papel precisamente ahí del Estado es tratar de proporcionar los recursos y las bases para que esa gente no se quede atrás y si se quede atrás pues pueda subsistir con dignidad y que puedan prosperar con cierta dignidad. Pero sí, la compasión es una palabra importante. Estoy muy de acuerdo con Miriam. Y eso además entronca con tu labor actual en el European Peace Facility Operations, donde lo que buscáis es eso. Ayudar a los países, asegurar que los países puedan ir hacia adelante, ¿no? Y yo creo que esa visión que tú tienes, pues eso, nos la has podido dar en esto que nos has contado, esa visión general que nos permite ver que somos muy pequeñitos, que como tú dices, nos miramos al ombligo y que hay que buscar otras perspectivas, que hay que ver que el mundo se mueve de otra manera, que las peleas que tenemos aquí no tienen nada que ver con lo que realmente necesitamos, ¿no? Que hay países que están empezando a hacer cosas sorprendentes, como dice Ruanda o Ucrania, y decir, oye, ¿por qué ellos y nosotros no? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para... ¿Alguien está mirando qué es lo que hacen para ver si lo podemos hacer nosotros? Ahí. ¿Alguien está mirando? Exacto. ¿Estamos mirando el ombligo o estamos mirando el futuro, no? Oye, Sebastián, la verdad es que ha sido genial, como siempre.
Hemos hablado antes de la sesión, que ha sido grabada y que prepararemos y publicaremos con su crónica, su vídeo y su PowerPoint en PDF. Hemos hablado de que el mundo de la Unión Europea es bastante desconocido y que algún día pues esperamos volver a que nos cuentes un poquito cómo funciona todo esto, para que todos lo sepamos, ¿vale? Así Muy bien. que nada. Pues nada, muchas gracias a vosotros. Gracias a los que estáis aquí y habéis aguantado la charla y espero que os haya sido de interés. Y ya sabéis que yo soy una persona abierta y me tenéis a vuestra disposición donde sea, a través del correo, a través de mi blog o a través de Twitter, que ya sabéis que soy un tío bastante activo allí y siempre me gusta responder y compartir, que creo que es fundamental, ¿eh? Y mucha suerte en vuestra vida profesional y si esto que os he contado pues os sirve un poquillo, pues misión cumplida, como decimos los militares, ¿eh? Pues muchísimas gracias, Sebastián. Venga, un saludo a nos vemos todos. pronto. Y Buenas nada, que vaya noches. bien en Bruselas, que vengas a Madrid y que Uh-huh. disfrutes unas vacaciones en cuanto puedas. Pues sí, en agosto, ¿Vale? en agosto ya tengo ganas ya, ¿eh? Venga, a ver si se Venga, puede. un abrazo. Hasta pronto.